Bueno, hoy estamos en un día más de un té con mucha fe y vamos a hablar hoy de un espíritu que he estudiado. A mí me apasiona mucho este tema y quiero empezar a trabajar a medida que el Señor me vaya guiando todo este tema de aquellos espíritus que operan en el ambiente, que no están lejos, que antes eran dioses y que ahora son espíritus, que ahora son demonios, son potestades, principados. Y hoy quiero hablarles de uno que atacó principalmente a Jesús en su ministerio, uno que siempre estuvo presente en el ministerio de Jesús. Y este fue el espíritu fariseo, los fariseos de la ley, los que no dejan entrar ni entran, los que son orgullosos, los que creen que tienen la verdad, los que son legalistas y le imponen a la gente cosas que ellos no son capaces ni siquiera de cumplir. Y el Señor empieza hablándoles a ellos siempre, diciéndoles fariseos, en unas oportunidades les dijo hipócritas, en otras oportunidades les dijo que ellos eran una generación perversa y adúltera porque pedían señal. Y en el libro de Mateo, capítulo 12, verso 38, los fariseos le dicen al Señor: un día algunos maestros de la ley religiosa y algunos fariseos se acercaron a Jesús y le dijeron: Maestro, queremos que nos muestres alguna señal milagrosa para probar tu autoridad. Jesús le respondió: solo una generación maligna y adúltera exigirá una señal milagrosa, pero la única señal que se les dará será la del profeta Jonás. Así como Jonás estuvo en el vientre del gran pez durante 3 días y 3 noches, el Hijo del Hombre estará en el corazón de la tierra durante 3 días y 3 noches. Ellos nunca entendieron esto, porque es cierto que el Señor dice en el libro de Isaías que iba a traer espíritu de estupor sobre el pueblo de Israel para que viendo no pudieran ver y oyendo no pudieran oír. Y es esto lo que sucedía con los fariseos. No se manifestó a ellos el gran poder de Dios, porque Dios los tenía en un stand-by, porque aunque a los suyos vino, los suyos no le recibieron. El Señor hizo un stand-by con ellos y empezó a trabajar con todo lo que se llama el pueblo ¿qué? Gentil. Si nosotros vemos, Jesús trabajó más afuera que adentro. Jesús hizo milagros con la mujer samaritana, Jesús hizo milagros allí, Jesús hizo milagros en Galilea, Jesús hizo milagros en muchos lugares, pero no hizo milagros entre el pueblo de Israel. Y si hizo, fueron muy pocos. Pero yo hoy no me quiero concentrar en eso. Yo quiero hablarle de este espíritu, el espíritu fariseo, que opera en la iglesia ciertamente. No está fuera en el mundo, está dentro de la congregación donde tal vez tú y yo nos congregamos, o en diferentes congregaciones. Y este espíritu opera pidiendo señal. Lo primero que este espíritu fariseo pide es una señal. ¿Una señal de qué? De que tú sí estás en la voluntad de Dios, de que tú sí fuiste llamado, de que tú sí eres escogido, de que tú sí eres quien va a servir en ese lugar por una asignación. El Señor también les dice que la reina del sur traerá juicio a los fariseos por pedir señal. Cuando habla de la reina del sur, está hablando de la reina de Saba, que visitó a Salomón y le llevó presentes. También el espíritu fariseo y el espíritu saduceo querían siempre poner presa, o sea, poner como una cascarita al Señor para hacerlo caer en algo, para hacer que Él pudiera quedar en vergüenza y así buscar oportunidad para matarle, que era el único fin que tenían los fariseos, matar a Jesús. También lo vemos al espíritu fariseo, que trataban siempre de atropellar al hombre de Dios, y es lo que vemos hasta el día de hoy. El espíritu fariseo trata, porque no puede, trata de atropellar al hombre de Dios, trata de dañar al hombre de Dios, trata de hacer que el hombre de Dios quede en vergüenza, pero lo que es de Dios siempre va a prevalecer. También los fariseos fingen ser justos, pero en sus vidas no hay justicia, en sus vidas hay espinas. Ellos no son gente justa, por eso no florecen. El espíritu fariseo evita e impide el crecimiento en lo espiritual. Religiosamente sí, porque los fariseos eran los que conocían la ley, tenían poder político y religioso en aquella época, por eso ellos entraban donde estaba Herodes, por eso ellos entraban donde estaba Pilato, porque tenían acceso al poder político. Era gente orgullosa, y el orgullo es la confianza y la habilidad
propia de interpretaciones de la palabra, orgullo excesivo de tener logros, de tener posiciones que tenían sinónimos de orgullo los fariseos. Los fariseos eran gente orgullosa, los fariseos manipulaban lo que ellos creían que era, y el Señor en varias oportunidades los exhorta y les dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque quieren hacer que otros cumplan la ley, pero ustedes no cumplen la ley. Quieren hacer que otros trabajen, que otros ayunen, que otros sirvan, que otros oren, pero ustedes no lo hacen. Entonces, ¿son qué? Hipócritas. Y el Señor nos advierte en Lucas 20, del 46 al 47, guardaos de los escribas y de los fariseos, guardaos de la levadura, dicen también en la palabra, guardaos de la levadura de los fariseos. ¿Por qué? Porque ellos querían entrar, pero cerraban las puertas del reino de los cielos a todo mundo. Solamente ellos querían tener acceso, ellos solamente querían participar, ellos eran vanidosos y creían que porque usaban trajes o porque usaban túnicas o porque se vestían bonito, la pureza de afuera estaba dentro de ellos, y no era así. Ellos eran limpios por fuera porque usaban trajes muy bonitos, porque usaban atuendos muy espectaculares, pero por dentro estaban podridos porque no eran capaces de cumplir la ley, sino que hacían que otros tenían otros que cumplirla, pero ellos no la cumplían. Ellos acechaban, todo el tiempo acecharon a Jesús, todo el tiempo buscaron cómo matarle, todo el tiempo buscaron cómo hacerlo caer. Decían: por Belcebú, el príncipe de los demonios, echa fuera a los demonios. Y el Señor les dice: Satanás no puede echarse fuera él mismo. Amén. Y así encontramos muchas veces en que el espíritu fariseo persiguió a Jesús. En la Biblia solamente hay un pasaje donde los fariseos advierten a Jesús de que lo estaban buscando para matar, y el señor Herodes, efectivamente, y el Señor le dice: dile a esa zorra que no me voy hasta que termine con el trabajo y la asignación que tengo. Unos pocos fariseos tenían miedo de que mataran a Jesús y le advirtieron, pero todos los demás eran un grupo de personas que se conocían la ley, como pasa hoy en día. Nos conocemos la Biblia, pero no vivimos bajo los conceptos y los preceptos de la Biblia. Imponemos a otros leyes, normas y estatutos que nosotros no podemos cumplir. Los fariseos y los escribas eran gente enteramente preparada en la ley. Sabían, conocían la ley, tomaban notas, eran sabios en el conocimiento de la palabra, pero no la vivían. Así de que eran, como el Señor dijo, unos sepulcros blanqueados. Gente que caminaba hablando de la palabra, pero que no la vivía. Eso es como alguien que ve videos de medicina, habla de medicina, pero no es médico. Alguien que habla de arquitectura, pero no es arquitecto. Alguien que habla de las leyes, pero no es abogado. Asimismo pasa en la iglesia, gente que habla de la palabra, pero que no vive conforme a la palabra. Y esto es una sola cosa, un espíritu fariseo dentro de la iglesia. Así de que hoy vamos a decirle al Señor: Señor, si en mí en algún momento he sido una persona que muestra un espíritu fariseo porque manda hacer a otros cosas que no es capaz de hacer, si en algún momento yo he sido una persona de poco ejemplo y sí de mucho mandar, perdóname, Señor. Llévame a tu cruz, llévame a ver cómo tú trabajabas y saca de mí todo espíritu fariseo que se quiere mostrar, que quiere mostrar que sabe, que quiere mostrar que tiene la razón, que sabe hacer las cosas, pero que no sabe cómo se comporta Jesús, que no vive la palabra, que no camina en la palabra. Y vamos a clamarle al Señor para que nos libre de todo eso que quiere venir a pisotear y a enlodar la palabra de Dios en nuestras vidas. Dios te bendiga.